que es la transferencia de calor, ¿ya? Debido a este feriado de último momento que nos aguó la fiesta, no así la lluvia, que agradecido de la lluvia, vamos a ver, ¿cierto?, lo que tiene que ver con coordenadas cilíndricas, ¿ya? ¿De qué se trata esto? Hay veces en donde, que yo mismo me tapo aquí, como por acá. No, para acá, para verme yo mismo. Entonces, hay veces que la geometría, ¿cierto? O el elemento que yo estoy analizando no es muy, ¿cómo decir?, representable con lo que son los ejes cartesianos. Vale decir, lo que es X y Z. ¿Lo puedo hacer? Por supuesto que lo puedo hacer como cualquier otro, sí, como cualquier otro geometría, ¿ya? Pero el análisis queda muy complicado. Entonces, la verdad es que ahí no conviene mucho hacer ese análisis, por ejemplo, en este caso, en donde, veamos, si suponemos que esto de aquí, la distancia longitudinal del elemento cilíndrico que yo estoy analizando, sea el eje X, por ejemplo. Si yo digo que esto es el eje Y y ese es el eje Z, diciendo, ¿cierto? Hablando como quien dice en voz alta, digamos algo así. Supongamos que hacia allá está eje Y, hacia allá está el eje Z y hacia allá, ya sea hacia adentro o hacia afuera, da lo mismo en este caso, está el eje X, ¿ya? El gran problema es que hacer un análisis de lo que está ocurriendo y lo que pasa a través de estas coordenadas es muy difícil. Se complica bastante la cosa. Entonces lo que uno tiende a hacer acá es modificar todos estos temas y decir, ¿saben qué? Esa distancia la voy a mantener, porque yo puedo hacer el análisis hacia allá, pero voy a hacer otra cosa. No voy a considerar ni el eje Y ni el eje Z, sino que voy a cambiar todo eso y voy a analizar lo que ocurre en la distancia radial, ¿ya? Entonces yo veo el análisis y yo desarrollo el análisis en vez de en relación a los ejes cartesianos comunes, yo hago los análisis en los ejes radiales. Esa distancia de ahí siempre se mantiene igual, ¿cierto? Y no hay problema. La voy analizando. Pero la distancia radial es una que yo normalmente no puedo analizar en plano cartesiano, y ahí es donde nace la idea de coordenadas cilíndricas, ¿ya? Normalmente las coordenadas cilíndricas, las coordenadas cilíndricas, tienen una parte que es, que hace alusión, ¿cierto?, a la distancia, en este caso le vamos a llamar longitudinal. Vamos a tener coordenadas radiales y vamos a tener unidades, ¿cierto?, angulares, ¿ya? En este caso, que en el que estamos viendo acá, la distancia longitudinal la vamos a representar con la letra, es la que está representada con la letra L, perdón, X, ¿cierto? Y en el caso de este elemento, eso va a ir desde 0 hasta L, ¿ya? Ese es el máximo, la máxima distancia que yo tengo por parte de este elemento que está aquí. Lo que viene siendo la distancia radial es aquella
que se representa con la variable R. Y claramente va a ir, ¿cierto? Va a adquirir valores que van entre 0 y R, donde R es el radio máximo de esta coordenada, o cierto, de este elemento que estoy analizando, ¿ya? El radio en este caso, normalmente, la distancia radial, ¿cierto?, que nosotros estamos analizando, no confundirla con el diámetro, por favor, ¿ya? Si yo les digo que tengo un alambre que tiene, no sé, 50 milímetros de diámetro, la distancia máxima no es 50, la distancia máxima es 25, porque va desde el centro del elemento, en este caso de un cable, hacia el borde, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Y existe también lo que es la parte angular, que normalmente para este tipo de coordenadas se denota con lo que es el ángulo teta, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? Yo entrego, por ejemplo, yo digo que ese es este que vemos aquí, es el sentido que tiene mi geometría. Entonces lo que yo digo es, bueno, calma, 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 que no van del cúnico. Y yo digo que eventualmente yo voy a tener cambios, que ese punto de ahí, por ejemplo, está a una misma distancia radial que ese otro punto de ahí, pero tiene información diferente, está a una temperatura diferente. Entonces, ¿cómo yo denoto eso? Están a la misma distancia longitudinal desde la base y está a la misma distancia radial desde el centro. Entonces, ¿cómo lo hago acá? Fácil. Digo que aquí yo tengo una distancia, ¿cierto? Esperemos que quede bien. Más o menos, podría haber quedado peor. Una distancia en términos de ángulos, ¿ya? Claramente se esperaría que el ángulo este fuera entre 0 y 2pi, ¿ya? Entonces, eventualmente yo cada punto que está en esa parte de este cilindro, eventualmente va a tener su propia información de temperatura. Pero debido a cómo se dan normalmente estos casos, no estoy diciendo que no pueda haber en la realidad una situación en donde no se ignore lo que vamos a decir, pero lo que les estoy diciendo es que en los casos que vamos a estudiar en este curso, lo que viene siendo la parte angular, nosotros no la vamos a considerar. Solo le vamos a prestar atención a la parte longitudinal y a la parte radial. A pesar de que yo también puedo hacer el análisis, ¿cierto? Desde el punto de vista angular, ¿ya? Esto con las coordenadas cilíndricas. Y bueno, acá teníamos, ¿cierto?, la misma situación que habíamos visto anteriormente, ¿ya? Entonces, nosotros vamos viendo, ¿cierto?, que el análisis es el mismo, del cual nosotros habíamos dicho anteriormente, salvo por una situación. Y es que el área ahora ya no es un área cuadrada o rectangular como habíamos dicho anteriormente, sino que el área superficial ahora viene dada, ¿cierto?, por el área que tiene un cilindro. Entonces, tenemos 2pi, tenemos distancia radial y tenemos el largo. Nótese que para un elemento cilíndrico como el que estamos analizando, la verdad es que lo más importante es la distancia radial. Antes era la distancia x, ahora es la distancia radial. Y ahí es donde radica todo el gradiente que yo estoy analizando. ¿Por qué ocurre eso? Normalmente los elementos cilíndricos que nosotros vamos a analizar son relativamente largos en relación al diámetro que estos tienen, ¿ya? Entonces, o al radio, como lo quieran, desde el punto de vista que lo quieran ver, de todas maneras, el largo va a ser más grande que el radio. Y va a ocurrir exactamente lo mismo que nosotros veíamos ayer,
y es que yo trato de usar paredes grandes para que las temperaturas en los costados no intervengan con la transferencia de calor que ocurre cuando yo tengo un elemento con un espesor muy pequeño o un espesor cuantificable. Entonces lo mismo pasa aquí. El cilindro, ¿cierto? Normalmente tiene unidades o tiene medidas de diámetro o radio muy pequeñas en relación a su largo y por ende la transferencia de calor o el gradiente o diferencia de temperaturas que existe de manera radial es mucho más atractivo de analizar que la diferencia de temperaturas producidas en la distancia longitudinal que yo tengo. ¿Ya? Eso es lo que pasa y por eso hacemos este análisis de esta manera. Entonces, al igual que en la vez anterior, o sea que en el análisis que hacíamos anteriormente, nosotros ahora de nuevo tenemos que hacer un análisis, ¿cierto?, de las coordenadas cilíndricas, pero ahora esa área tiene una dependencia del radio, que es lo que nosotros tenemos aquí. ¿Ya? Si se dan cuenta, la expresión que nosotros analizamos y que me permite determinar el cómo se comporta la temperatura con respecto al radio en el tiempo, depende ahora del radio en varias partes. Entonces ahora lo que vamos a hacer es determinar y definir cómo lucen las ecuaciones que nosotros habíamos visto ayer, pero ahora en coordenadas cilíndricas. Entonces vamos a tomar ese dibujo, ¿cierto?, como referencia para poder ir trabajando este tema. Entonces nosotros claramente vamos a partir, ¿cierto?, siempre con la situación, ¿cierto?, de la conductividad variable. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos conductividad? Conductividad. Es decir, la conductividad térmica varía con respecto a la temperatura. Entonces nosotros partíamos con lo siguiente. Nosotros teníamos 1 partido el área por el diferencial, ¿cierto?, con respecto al radio de K por el área por dt en dr más la generación de calor, de existir obviamente, ¿cierto?, igual a ρ por c por dt en dt, el diferencial de temperatura en el tiempo. Entonces lo que yo hago ahora es incluir este elemento que dice que el área es igual a 2pi r por L. Y lo reemplazo en esta expresión. Y es menos 1 partido 2pi RL por el diferencial con respecto al radio por K por el área, ¿cierto? Que es 2pi RL por el diferencial de la temperatura con respecto al radio, más la generación de calor, y esto va a ser igual a ρ por C por dt en el tiempo. Hasta aquí creo que no tenemos ningún problema. Entonces, si se dan cuenta, 2pi y el largo son independientes del radio, por ende pueden salir de la derivada, y lo que nosotros vamos a tener es que ese 2pi se simplifica con ese 2pi y este largo se simplifica con ese largo. Entonces la expresión final que nos queda, según lo que hemos estado analizando, es lo siguiente. 1 partido el radio por el diferencial en el radio, ¿cierto?, de K por R por dt en dr, más la generación de calor
igual a ρ por C por dt en el tiempo. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo una situación en donde la conductividad es variable, la ecuación de temperatura tiene que responder a esta situación que acabo de, fenomenológica que acabo de describir. ¿Ya? Y para que copien un poquito. Profe, ¿por qué la longitud no se simplificado? ¿Por qué qué? ¿Por qué la longitud no se simplificó? La R, El radio. o sea, el radio. Sí. Porque el radio es una variable que está siendo derivada, entonces no puede salir de la derivada. Ah, gracias. Entonces, vamos viendo. Veamos ahora lo que es cuando tenemos conductividad constante. ¿Qué pasa cuando tenemos conductividad constante? Bueno, nosotros vamos a partir de la expresión anterior, ¿cierto? Solo que ahora la constante o la conductividad térmica sale de la derivada. La conductividad sale de la derivada y yo puedo pasarla dividiendo al otro lado, a las otras expresiones. Y lo que nos queda es lo siguiente. 1 partido al radio por la derivada con respecto al radio de R de T en dr más la generación de calor dividido la conductividad térmica, y esto tiene que ser igual a 1 partido la difusividad térmica por el diferencial de la temperatura con respecto al tiempo. Entonces, cuando nosotros tenemos o consideramos que la conductividad térmica es constante, nosotros vamos a, la temperatura tiene que responder a esta situación de aquí. Ya. Entonces, ¿qué pasa ahora cuando tenemos conductividad térmica constante y además estamos hablando de un estado estacionario? Entonces, estado estacionario y conductividad térmica constante. Lo que nosotros vamos a tener acá, ¿cierto? Es básicamente que esto de aquí permanece en la expresión y esto de acá se vuelve cero, porque es estado estacionario. Entonces, sería 1 dividido R, diferencial en dr, R dt en dr, más la generación, ¿cierto? Dividido acá, igual 0.
¿Qué pasa cuando tenemos estado transiente? Transiente y conductividad térmica constante. Bueno, lo que ocurre ahí, ¿cierto? Es que tendremos 1 dividido R, el diferencial con respecto al radio, R de T en dr, igual, ¿cierto? A 1 partido alfa de T en dt, o la temperatura con respecto al tiempo. Entonces, si nosotros tenemos un estado transiente y con conductividad térmica constante, o sea que no hay generación de calor, bueno, entonces la temperatura, si yo la derivo, la empiezo a derivar con respecto a sus respectivas variables, tiene que responder a esta expresión que aparece aquí. ¿Ya? Y finalmente, pero no menos importante, ¿qué pasa cuando estamos hablando de un estado transiente estacionario y con K igual 0? Perdón, igual 0, igual constante. Constante. Bueno, lo que vamos a tener es que 1 partido R, T en dr, y todo eso por R de T en dr, tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Eso pasa cuando yo estoy hablando de un estado transiente, o sea que no hay generación de calor. Estacionario, o sea que no, la temperatura no cambia con respecto al tiempo, y con conductividad térmica considerable como una constante. ¿Ya? Con esto, ¿alguna duda y o consulta? Ya. Entonces, máximo esta cuestión. Entonces, vamos a resolver un poco, como en el caso anterior, lo que tiene los casos o las situaciones que no dependen del tiempo, en donde el tiempo no es parte de las ecuaciones. ¿Por qué? Porque tenemos las matemáticas o las herramientas matemáticas para resolverlo. Entonces, estado estacionario. Y conductividad térmica igual constante. Tenemos lo siguiente: 1 partido R por el diferencial, ¿cierto?, con respecto al radio, de el radio por la derivada de la temperatura con respecto al radio, más la generación de calor dividido la conductividad térmica igual 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá para empezar a resolver esto? Lo primero que vamos a hacer, ¿cierto?, es decir que eh, vamos a pasar esto de aquí del lado, sumando, ¿cierto?, restando al lado derecho del signo igual. Entonces nos va a quedar 1 partido R, diferencial, ¿cierto?, con respecto al radio, de T en dr, igual a menos la generación de calor dividido K. ¿Ya? Eso es lo primero que vamos a hacer. Ahora lo vamos a multiplicar por el radio para que esto de aquí salga de acá.
en dr a menos G partido K por R. Y ahora lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es integrar con respecto a dr. Entonces, esto de aquí va a ser, no va a ser otra cosa que R de T en dr. Igual, la integral de lo que tenemos acá, que vendría siendo menos G, la generación de calor, por R cuadrado dividido 2K, o 2 veces la conductividad térmica, más una eh, constante de integración 1. Pueden usar cualquier letra que a ustedes les guste, ¿eh? Pero trato de no usar lo que ya es, por ejemplo, alfa, que es una letra que ya está con la difusividad térmica. Entonces, para que no se confundan con eso, pero ustedes pueden usar la que ustedes quieran. ¿Ya? Y ahora este radio de aquí tiene que pasar dividiendo a este otro lado. Entonces nos va a quedar que dt en dr va a ser igual a menos G, la generación de calor, por el radio, dividido 2K, más la constante de integración dividido por el radio. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer acá? Integrar de nuevo. Y lo que nos va a quedar entonces, integrar con respecto a R, ¿cierto? Es que la temperatura como función del radio va a ser igual. Profe, Dígame, mire arribita, dice que el radio está elevado a 2 y cuando lo bajó dejó en radio nomás. porque este pasa dividiendo. Entonces me queda radio al cuadrado dividido radio es radio. Ah, ya, profe, disculpe. Entonces me queda menos G, o menos la generación, dividido 2K. Perdón. Dividido 4K, porque ya estamos en una alta definición de transferencia de calor, ¿cierto? Radio al cuadrado, ¿cierto? Más la constante de integración 1 por el logaritmo natural de la distancia radial. Y todo eso más un eta 2, o sea, una constante de integración 2. ¿Ya? Con esto, ¿alguna duda o consulta, estimados? ¿La G qué significa? Generación de calor por unidad de Vale. volumen. Ya, ese es un dato, eso te lo tienen que dar si es que entra en el tema. Profe, Dígame. en el último paso antes de sacar la que subrayó, integró, ¿cierto? Sí, Volvió a integrar. Ah, con ya, respecto al radio. Sí. ya, profe. Y ahora vamos a ver el último caso, que es el estado estacionario transiente y con conductividad constante, ¿cierto? Entonces ahí tenemos lo siguiente. 1 partido del radio, ¿cierto? Es dr del radio dt en dr. Este radio de aquí puede pasar multiplicando para allá y lo que nos va a quedar, ¿cierto? No es otra cosa que en dr, ¿cierto? R dt en dr igual 0. ¿Qué pasa cuando la derivada de algo me da 0? ¿Qué quiere decir eso?
Cuando la derivada de algo me da 0, quiere decir que ese algo era una constante. Entonces, si yo integro esto con respecto al radio, me va a quedar que R por dt en dr va a ser igual a una constante. Despejo la diferencial, ¿cierto? Me va a quedar dt en dr igual a mu 1 dividido el radio. Y lo que voy a hacer ahora es volver a integrar. Y lo que me va a quedar entonces es que la temperatura como función del radio va a ser igual a μ1 por el logaritmo natural del radio más una constante de integración 2. Entonces, si se dan cuenta, la verdad es que las expresiones no son tan distintas. Lo único que sí yo tengo que tener en consideración y tengo que tener en cuenta si estamos frente a una situación con generación de calor, porque si estamos en una situación con generación de calor, entonces le tengo que sumar una expresión más. De lo contrario, prácticamente son expresiones equivalentes. ¿Alguna duda o consulta, estimados? Profe, ¿cuál es el nombre de esta fórmula, de la última que dio? Este es en estado estacionario, transiente y con conductividad térmica constante. Ya, profe, gracias. Profe, ¿qué sería el M? ¿Mu? Creo que había dicho. Mu, ¿sí? Constantes de ¿Y qué? integración. Ah, ya son constantes. Entonces, estas expresiones me permiten determinar la distribución de las temperaturas cuando yo estoy trabajando, ¿cierto? Con distintos elementos, ¿cierto? En distintas condiciones que yo puedo tener todo esto. Bueno, el análisis que sigue ahora es muy similar al de las coordenadas cilíndricas, pero ahora tiene otro aspecto a analizar, ¿cierto? Y son las coordenadas esféricas. Las coordenadas esféricas se caracterizan mayoritariamente porque yo tengo que el área, la misma área que nosotros considerábamos en las coordenadas cilíndricas, ahora va a ser 4pi r cuadrado. Entonces sigo dependiendo de la distancia radial, ¿cierto? Y yo voy a tener algunas expresiones que me van a permitir considerar cómo se distribuye la temperatura a lo largo de alguna de las distancias que yo tengo. Entonces vamos viendo primero qué pasa cuando tengo la conductividad variable. Lo que ocurre aquí es que voy a tener una expresión que va a ser 1 partido r cuadrado en dr, r cuadrado, k por dt en dr, y más, perdón, generación de calor igual ρ por c por dt, o el diferencial de temperatura, en el tiempo. ¿Ya? Si se dan cuenta, es muy similar a la expresión que nosotros teníamos en coordenadas cilíndricas. La única diferencia es que ahora ya no es radio, sino que es radio al cuadrado. ¿Ya? Las coordenadas cilíndricas se manejan exactamente, las coordenadas esféricas tienen mucho
Tienen muchas similitudes con las coordenadas esféricas. La única gran diferencia es que las coordenadas esféricas no consideran una distancia longitudinal, solo consideran una distancia radial y considera dos ángulos, ¿ya? Debido a cómo estamos trabajando, en el caso de las coordenadas esféricas no hablaremos de los dos ángulos y solo nos centraremos en la distribución a lo largo del radio que nosotros tengamos, sin pensar en lo que son las variaciones que yo pueda tener producto de los ángulos que yo tenga, ¿ya? Entonces, para que lo tengan en consideración que en estricto rigor solo hablaremos de distancia radial sin mencionar los ángulos, en lo que es coordenadas esféricas, ¿ya? Su conductividad variable. Vamos con la conductividad constante. Lo que vamos a tener, ¿cierto? Es básicamente lo mismo que tenemos arriba. Pero ahora va a ser r cuadrado de t en dr. Y aquí va a ser más la generación de calor dividido la conductividad térmica igual a 1 partido alfa de t diferencial de temperatura en el tiempo. ¿Ya? De nuevo, muy similar, si es que no igual. Vamos ahora con estado estacionario. Tendremos r cuadrado, ¿cierto? Vamos a cambiar esas expresiones de ahí. Más generación de calor, ¿cierto? Dividido K igual 0. Vamos a plantear ahora lo mismo que pasa con el estado transiente. Que en este caso va a ser, o no va a ser otra cosa que 1 partido r cuadrado en dr, ¿cierto? R cuadrado de t en dr más, perdón, igual 1 partido alfa por dt. ¿Ya? Y finalmente nos vamos con el estado transiente. Estacionario y con conductividad térmica constante. Y eso nos deja que esto será 1 partido cuadrado en dr del radio al cuadrado por dt en dr igual 0. ¿Ya? Entonces estas son las expresiones que me van a permitir determinar la distribución o el perfil de temperaturas que yo voy a tener a lo largo de ciertas geometrías que tengo acá. Si se dan cuenta, si no son iguales, son increíblemente similares a las coordenadas cilíndricas. La única diferencia es que normalmente donde en las coordenadas cilíndricas
había un radio, en las coordenadas esféricas hay un radio al cuadrado. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros vamos a utilizar ahora para determinar la distribución de temperaturas en ciertas condiciones dadas. Vamos a hablar ahora del estado estacionario, entonces, en coordenadas cilíndricas. Un poquito, por favor. Me tardó. Ya. Entonces, tenemos que 1 partido radio al cuadrado T en dr, radio al cuadrado de T en dr, más generación de calor K, tiene que ser igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es pasar el elemento que tiene que ver con generación de calor, lo vamos a pasar al otro lado del signo igual. Entonces nos queda 1 partido radio al cuadrado en dr cuadrado de T en dr igual a menos G dividido la conductividad térmica. ¿Qué es lo siguiente que hacemos? Claramente pasar esto multiplicando al otro lado. Entonces nos va a quedar que la derivada con respecto al radio, r cuadrado de T en dr, va a ser igual a menos G en respecto a acá por el radio al cuadrado. Entonces lo que uno hace ahora es integrar con respecto al radio. Y lo que nos va a quedar, ¿cierto? Es del lado izquierdo del signo igual nos va a quedar radio al cuadrado de T en dr igual menos G dividido K dividido 3K, ¿cierto? Por el radio al cubo. Debido a que la integral de este elemento de acá, la integral de un elemento al cuadrado es el mismo elemento, pero elevado al cubo, dividido 3, para que esto tenga sentido, ¿cierto? Entonces ahora lo que... y nos falta, ¿cierto? Siempre la constante de integración 1. Y como se dan cuenta, yo ahora tengo este elemento de aquí, ¿cierto? Y lo que tengo que hacer ahora es pasarlo dividiendo al otro lado. Entonces nos va a quedar que de T en dr va a ser igual a menos G dividido 3K por radio al cubo dividido radio al cuadrado por R más esa constante de integración dividido por R cuadrado. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es integrar de nuevo. Y nos va a quedar que la temperatura como función del radio va a ser igual a menos G dividido por, la integral de eso viene siendo, bueno, dividido 6K por el radio al cuadrado menos la constante de integración, ¿cierto? 1, dividido por R, ¿ya? Y más una segunda constante de integración. Sí. ¿Ya? Profe, por R porque se le resta 1, ¿no? ¿Cómo? Quedaría R porque se le resta 1 al exponente. Sí, correcto. Ya, gracias.
Entonces, esa es la expresión, la de acá abajo, ¿cierto? Es la expresión que me permite ver la distribución de temperaturas con respecto al radio. O sea, si yo tomo una esfera y voy analizando cómo va variando, cómo se tiene la temperatura con respecto a la distancia que hay desde el centro de esa esfera hacia afuera, esta expresión me lo tiene que decir. Y finalmente ya vamos a hablar, ¿cierto?, del estado, ya el último estado, ¿cierto?, el transiente, estacionario y con conductividad constante, en donde teníamos, ¿cierto?, que 1 partido radio al cuadrado, por la derivada, ¿cierto?, con respecto al radio, de el radio por dt en radio al cuadrado de t en dr igual 0. Entonces, de nuevo, el radio al cuadrado este se pierde, pasa multiplicando y queda 0. Y lo que nos va a quedar entonces es, después de la integral, es radio al cuadrado de t en dr igual una constante. ¿Ya? Y ahora este radio al cuadrado que está del lado izquierdo pasa dividiendo del otro lado del signo igual. Lo que nos queda es dt en dr igual a μ1 dividido r cuadrado. Entonces lo que uno tiene que hacer ahora es integrar, y lo que nos va a quedar, ¿cierto?, es dt en dr, perdón, temperatura con respecto al radio igual menos μ sub 1 dividido el radio más μ sub 2. Entonces, de nuevo, si se dan cuenta, las expresiones son relativamente similares, pero lo importante, ¿cierto?, es que hay que saber ver si existe una generación de calor o no, ¿ya? Eso va a ser lo importante y lo bonito después de todo esto. ¿Alguna otra duda y o consulta, estimados? Profe, las integrales o sea, las constantes de integración, después cómo las vamos a obtener o sea, el problema. Muy buena pregunta, estimado. No sé, pero no se me adelante. Lo vamos a ver en 2 diapositivas más, ¿ya? Esta la puse nada más para que vean, ¿cierto?, las diferencias que existen en la parte infinitesimal de cada elemento que yo estoy analizando. O sea, en una tenemos un cubo, en otra tenemos un elemento un poco más complejo, y ya cuando hablamos de la esfera ya tenemos un elemento completamente distorsionado en el espacio. Entonces, por eso es que existe toda esta ingeniería matemática, por decirlo así, no sé cómo llamarlo, que existe detrás de todo esto. Lo importante siempre es que, bueno, si no tuviéramos estas coordenadas, lo que tendríamos que hacer es obtener lo que viene siendo el ángulo, ¿cierto?, del vector normal a la superficie que yo estoy trabajando. Y eso complica mucho el análisis. Entonces, las coordenadas cilíndricas y las coordenadas esféricas, la verdad es que son una bendición para poder obtener estas cosas, ¿ya? Eso. Y aquí viene lo que usted preguntaba, estimado. Para poder saber los valores que tiene, los valores de las ecuaciones, ¿cierto?, de los valores de las constantes de integración, lo que nosotros tenemos que obtener, ¿cierto?, tenemos que tener son condiciones iniciales y son condiciones de borde. Las condiciones de borde son aquellas que están relacionadas con algún punto en el espacio, ¿ya? No siempre voy a tener condiciones de borde de los bordes, que suene medio absurdo, pero sí puedo tener condiciones, por ejemplo, a la mitad de la geometría que yo estoy viendo, por ejemplo, en el manto, ¿cierto? O puedo tener algunas otras situaciones, ¿cierto?, que me indiquen
no necesariamente tiene que ser la temperatura a cierta distancia, sino que, por ejemplo, puede ser que yo no tenga necesariamente la temperatura, pero sí tengo el flujo. Entonces, condiciones de borde son aquellas que hacen alusión a las condiciones en los extremos del material, pero como ya les dije, no siempre van a ser de los extremos. Puede ser, por ejemplo, la distancia media. ¿Ya? Entonces, ¿qué información se puede considerar condición de borde? Es cuando yo hablo de la temperatura en un punto cero o en un punto L. Pero además, cuando yo hablo del flujo de calor. ¿Por qué? Porque cuando yo hable de flujo de calor, por ejemplo, Q, todos sabemos que va a ser menos K por dt en dx. Y si se dan cuenta, ya aquí es donde introducimos el elemento que nosotros estamos viendo. ¿Ya? Entonces, si yo al flujo de calor lo divido por menos la conductividad térmica, yo voy a tener lo que es dt en dx. Y con eso lo puedo reemplazar en la expresión que yo tengo. ¿Ya? Claramente, también puedo hacer el mismo ejercicio cuando yo tenga unidades, ¿cierto?, de coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Puedo hacer exactamente la misma situación y puedo hacer el mismo análisis. ¿Ya? Y luego también tenemos lo que se denominan condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son aquellas que hacen alusión al comportamiento de la temperatura en un tiempo cero o en un tiempo t. No siempre van a ser condiciones en un tiempo cero, ¿ya? Lo normal es decir, bueno, sí, y la temperatura en un tiempo cero es, inicialmente también se dice, es tanto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puedo decir yo también? La temperatura, ¿cierto? Que se tiene y se espera o se sabe que debe llegar al cabo de 2000 segundos, debe llegar a tal valor. También es información que es considerable condición inicial. Pero como, de nuevo, lo más probable y lo más posible, lo que se puede tener, ¿cierto? Es que efectivamente las condiciones sean en un tiempo cero. Pero también se pueden tener condiciones en tiempos distintos de cero. ¿Ya? Entonces, utilizando esta información, y obviamente nosotros vamos a utilizar mayoritariamente condiciones de borde, nosotros podemos determinar la distribución, ¿cierto? O los perfiles de temperatura en una cierta geometría que yo tenga, ¿ya? Con esto, ¿alguna duda y o consulta? Profe, Diga. ¿podría retroceder en 2 diapos, porfa? Que me falta copiar algo. Ahí. Ya, profe, gracias. Ya. Y para finalizar, ¿cierto? La parte de conducción térmica como tal, pero le vamos a dar duro y parejo, nosotros tenemos que hablar de lo que se denomina la equivalencia con resistencia eléctrica. Entonces, acá nos mencionan que existe algo que se llama la ley de Fourier, ¿cierto? O la ecuación de Fourier, que se puede observar una cierta analogía con la fórmula de intensidad de corriente que se maneja en la ley de Ohm. ¿Ya? Nosotros tenemos, ¿cierto? Según la ley de Ohm, lo siguiente.
Si no se lo saben, se los comento ahora. La ley de Ohm hace alusión a lo siguiente. Donde esto de aquí es intensidad de corriente. Esto de aquí es voltaje. Y esto de aquí es resistencia. Entonces, yo puedo reescribir la ecuación de Fourier de tal manera que me permita ver este análisis, ¿cierto? O tener un equivalente a esto. Entonces, por ejemplo, yo puedo escribir que Q va a ser igual a menos delta T con respecto a delta X dividido la conductividad térmica por el área. Si se dan cuenta, es la misma ecuación de Fourier, solo que está reescrita. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia? Que en la parte eléctrica yo tengo un comportamiento especialmente de las resistencias que me permiten hacer este análisis, ¿cierto? Que me permiten simplificar los análisis, ¿ya? Por ejemplo, la ley de Ohm me dice que si yo tengo dos resistencias en serie, voy a tener cierto en serie, supongamos que esta es resistencia 1 y esta es resistencia 2, ¿ya? Y yo estoy haciendo la medición de la caída de voltaje entre esos dos puntos, yo lo que yo esperaría, ¿cierto?, es poder determinar lo que se denomina una resistencia equivalente. O sea, que, que estas resistencias, obtener una información a partir de estas dos resistencias, que yo pueda utilizarlo de manera un poco más independiente. Entonces, lo que ahí aparece es el concepto de resistencia equivalente. En donde, en el caso de cuando estamos hablando de circuitos en serie, yo sé que la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de todas las resistencias que forman parte de este circuito que está en serie. Si son dos, bueno, son estas dos resistencias y se suman. Entonces eso me da una resistencia equivalente que yo puedo hacer el análisis como si fuera una sola resistencia. No pierdo información. Esa es la gracia de todo esto. ¿Qué pasa cuando estamos con circuitos en paralelo? Lo que nosotros vamos a tener cuando tengamos circuitos en paralelo es, por ejemplo, luego aquí, ¿cierto? Esta es la resistencia 1 y esta es la resistencia 2. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera? Quisiera poder hacer el análisis pensando o considerando que es una resistencia equivalente que me permita calcular, ¿cierto?, esto sin tener algún tipo o algún grado de, sin perder la información. Yo quiero hacer el análisis sobre una sola resistencia para aplicar la ley de Ohm y, y así, y sin perder información. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá?
tenemos que 1 dividido la resistencia equivalente va a ser igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta n de 1 dividido las resistencias de cada elemento. Entonces, cuando yo tengo n resistencias en paralelo, si yo quiero obtener la resistencia equivalente, no lo puedo hacer tan directamente. Lo que tengo que hacer es sumar el inverso de cada una de esas resistencias y de esa suma me va a dar el inverso de la resistencia equivalente. ¿Ya? ¿Con esto alguna duda y o consulta? Profe, abajo del símbolo de sumatoria, ¿qué dice? Espera, era I. O sea, está escrito I, pero era una I muy rara. Ya, De gracias. I igual 1 hasta n. Entonces, ¿de qué me sirve, según ustedes? ¿Para qué creen que me sirva hacer todo este interludio, cierto, medio eléctrico, si estamos hablando de transferencia de calor? Porque la electricidad produce calor. Ya, ya hay un motivo, pero no tanto. Pues sí que hay temas de potencia. No, a ver, esto es una analogía. Ya, no es que vamos a conectar electricidad con calor eventualmente. ¿Por qué creen ustedes, miren, por qué creen ustedes que sería importante hacer esto? En el caso de que en el cuerpo entre calor como desde dos fuentes, así como en el paralelo, pero que están conectadas. Mm, vas por ahí, creo que no te expresaste todo bien, pero creo que tu idea es lo que iba por ahí. ¿Qué pasa cuando yo tengo una pared o tengo un cuerpo que está compuesto de varios materiales que tienen distinta conductividad térmica? Que por ejemplo, un caso súper evidente, ¿cierto? Es qué pasa cuando tengo una pared de ladrillo que tiene cemento. Yo tengo un ladrillo, ¿cierto? De una cierta área, y abajito o en los alrededores del ladrillo tengo cemento, que es un material diferente. Entonces, cada uno tiene su propia conductividad térmica y tengo que ver cuánto es cuánto calor pasa por esa pared, ¿ya? ¿Qué pasa cuando yo tengo varias paredes compuestas, ¿cierto? Eh, ¿Cómo es la conductividad térmica a través de eso? Cuando tengo evidentes diferencias de conductividad térmica entre un elemento y otro. Y así sucesivamente podemos ir haciendo el análisis, ¿cierto? Esto tiene una buena cantidad de aplicaciones que podríamos estar bastante tiempo viéndolas, pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana, ¿ya? Entonces, el próximo martes, ¿ya? Vamos a continuar con esta materia. Vamos a hacer ya ejercicios de esto para que ya la cosa sea un poco menos tediosa, ¿cierto? De estar escribiendo ecuaciones y ahora aplicándolas. Y vamos a aplicar este nuevo principio que es básicamente el principio de equivalencia entre la ley de Ohm y la ley de Fourier, lo cual nos va a permitir obtener el calor conducido a través de una pared con múltiples materiales. ¿Ya? Profe, una consulta. Dígame. ¿Cuándo sería la próxima evaluación? Está en aula. Ya, ya. Y lo otro, vamos a recuperar las clases que se perdió la semana pasada. Como el feriado fue sorpresivo, no estaba ¿Qué clases planeado. que se perdieron la semana pasada? El del lunes. O sea, este lunes que acaba de pasar. Sí,
No, pues sí, es feriado, pues. Ah, sí, es que como fue. Ahora Sí, hay no, clase no, feriado. Nos agarró a todos. A todos nos agarró volando bajo, pero no. O sea, sí No me fue- quejo. Ah, ya. Profe, hablando El de El clases, lunes de ahora también es feriado, ¿no? que el que viene también. Sí, Ali. de a uno que no entendí nada. sí. Que este lunes es feriado también. Sí, San Pedro y San Pablo. Ahora sí me pregunto. No me Profe, quejo. San lunes. ¿no subió o sea, las clases de la semana pasada? Creo que sí. Ayer las vi, no las encontré. Entonces no. Ya, voy a Oiga, revisar profe, eso entonces, aprovechando profe, el vuelo. No, profe. profe, ando con ganas de que me agarren para el deseo. No, mentira. Revisé el correo que le mandé. Me dijo la clase pasada que le iba a revisar. Sí, No sea así, vos, profe. por supuesto. Pero es que eso también va conectado con lo que le respondía. ¿Dónde estás? No te me escondas, ¿dónde estás? Eso ya no sería A Eduardo creo que parte fue. mía. Sí, sí, Por Eduardo. el tema de que tenía poco tiempo. Sí, entonces todo lo que viene siendo cosas del pasado, ¿cierto? Cosas, evaluaciones que ya se hicieron, las voy a revisar de aquí al fin de semana. ¿Ya? Ah, Porque ya. hoy día y mañana, tiempo lo que menos tengo, y mañana juega Chile, ¿no? Juega. Sí, no, sí, eso es verdad. Yo igual lo compadezco en ese sentido. Si yo mañana tampoco no voy Entonces a contestar mañana por correo. lo No. menos, Jueves. sí, sí. Y No, pero dependiendo profe, del más que resultado, nada. a ver qué respuesta le doy a tu correo. Oh. Ahora, profe, ya ahí Lanzarse mañana. tiene a mis compañeros que le dijeron que eso de verdad pasa, si no es por chamullarle, pero de verdad que pasa. Y me ha pasado varias veces. Sí, ¿Qué la verdad, cosa, güey? el tema de que se corre la respuesta, o sea, Ah, se marca. sí. Si de verdad, profe, ¿qué pasa? Y eso, no sé, hablando seriamente, no sé si habría una solución para eso, porque de verdad que es molesto. De Mira, hecho, me ha pasado y me he dado cuenta. eso podría ser responder a una situación que yo tuve el semestre pasado. No, el año pasado. Vamos a ver qué podemos decir. Pero la verdad es que eso escapa completamente, porque es la parte informática. Y ahí yo no me meto en lo más mínimo. Sí, profe, Eso no es deberían su culpa. arreglar eso del... Es más Bueno, que malo tendré que cambiar todo el aula para poder arreglar eso. Así Pero que es no que creo que sería pase. nomás que Hay que se pueda volver a marcar presencial, solamente el ¿no? circulito, po. Pero que se Sí, marque, porque se marca solamente, o pero sea, no es... una aprieta afuera y se marca la cuestión, Ya po. estoy Sí, vacunado. pero Ya. no es llegar y apretar una cuestión y se te va a cambiar eso, po. Sí, ya Tienen que cambiamos el aula, cambiar. ya cambiaron el Sí, aula. po. No lo van a cambiar de nuevo. Ah, sí, pues eso es verdad. Digo, ya lo actualizaron ya. Pero de qué Sí. pasa, pasa. Eso es lo importante. A los Javier nomás. Ya, sí, oh. No sé, Javier, yo no te creo. A mí nunca me ha pasado. A mí tampoco, nunca me ha Oye, pasado. Yo la reviso. semana pasada dijeron a todos que sí, ahora dicen que no se ha empezado, cabrón. A mí no, ¿Qué- yo cuando te dije. Ven que con esa nota sí me relajo un poquito más. Mira, Si te equivocaste, ¿no, loco? mira, No, vamos a asume. hacer vamos a hacer algo que han visto, hay un programa que se llama Family Feud, que va a llegar ahora a Chile, lo van a hacer. Entonces, ¿qué es lo que cree la gente? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a ver si la gente te cree, hago valer tu correo. Si no, perdiste. Eso es lo Claro, que le voy a hacer Profe, una encuesta en aula. profe, ¿Le a cree mí a me Javier Jiménez? pasó, a mí me pasó eso en el primer certamen de usted, pero no le mandé correo, si fue un error mío, yo sé que fue mío porque se cambió solo, pero Pero yo no tiene mandé, nada que po. ver usted. Pero yo No, mandé, pero po. es que, Yo mandé, po. No, profe, es que esos son errores de cada uno. Cada uno debería solucionarlo, así que el Javier para la Ya, casa. pero yo mandé correo, po. Javier para la casa. Oye, cabros, tienen todo, casi todos tienen un 100 y no me echan al agua, po. Así que más tranquilos, digan que Sí, sí. No, ya, pero profe, sí, Javier, de verdad sí sí, las pasa. caras. Hay que estar atento, hay que estar bien atento, ¿no? Sí, Pero, pues si el Sí. tema es que no estuve atento, pero si el habla no tuviera esa cuestión de que se corre Pero si la estamos en respuesta. certamen, ¿qué estaba haciendo entonces, Javier? ¿Cómo eso? Debería estar Entendí la atento al pregunta. certamen, pues amigo. ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué estabas distraído y por qué no te diste cuenta? Ah, no, porque, profe, lo que pasa es que fue la última pregunta. Y entonces yo la marqué y después empecé a subir para terminarla y ahí se me marcó. Si no fue porque Ah,
Sino que Mira, acá cuando uno aprieta para subir, están pidiendo algunos, en el chat te están ¿Quién al pidiendo ahí, bosque? no, yo las pago, Luca él quería que sí, yo se la pago. ¿Ya? ¿A qué El esperamos? profe te revisa el mail a Cupos cambio de palta. limitados, solamente 20 cupos, no tengo más. El profe te revisa el mail a cambio de palta. Ahí tuve los negocios. mira, Ya, pero sería igual le mal. mando el delivery de palta a la casa. Total, yo vendía fruta y verdura, así que no, tengo los contactos. Sí, Javier, el guatón de la fruta. Y no hay chiste. Soy reconocido por acá. Ya, estimados, vamos a ver qué pasa con el señor Bastián. A Javier, ver si los métodos pedagógicos que estoy tratando de implementar son bien recibidos. Y eso, vamos aquí a ver qué pasa. Eso, estimados, nos vemos entonces la próxima semana. Cuídense, Yo, profe, estoy que igual. esté muy bien. Chao, profe, cuídese. Sí, sí, no. Adiós. Chao, profe. Adiós.